Buenas tardes, amigos, amigas que nos están viendo. Estamos aquí en BBG Ministries y traemos otro mensaje de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje que trajimos la vez pasada acerca de Mateos capítulo 12, el versículo 1 al 8. Y el tema es, se debe trabajar el sábado. Eso es lo que estamos continuando. Y este es el sermón número 4 que estamos dando. En esta ocasión, en el capítulo 12 de Mateo, Jesús se encuentra caminando con los discípulos en un día de reposo y los discípulos arrancan espigas y empiezan a comer. En ese instante los fariseos los ven y acusan a los discípulos de hacer lo que no es lícito. Y la pregunta y cuestión aquí es si se debe, si se debe trabajar el sábado o no. Entonces, antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta que yo me estaba haciendo, que creo que tal vez algunos de ustedes se han estado haciendo. Esa pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día? Muchas cosas están pasando alrededor del mundo y me he preguntado yo, ¿qué es lo que está pasando, Señor, en el mundo hoy en día? Después de pensarlo, creo que el Espíritu Santo me ha estado guiando, y una de las cosas que siento que Él me ha estado diciendo es, hay falta de amor en el mundo, hay mucha falta de amor, y indudablemente que sí. Solo tenemos que tal vez mencionar algunas áreas como el Medio Oriente, allá en las Filipinas, o también en Centroamérica, o como sería en Sudamérica, en algunos lugares, ¿no?, como Venezuela. Podemos ver la gran falta de amor. Y qué relevante, ¿no?, que estemos trayendo un mensaje ahora, porque lo que tenemos que predicar en esta tarde tiene que ver con eso, con el amor, con la compasión, con la misericordia que tanto hace falta en el mundo hoy en día, ¿no? Así es que, habiendo hecho esa pregunta, empecemos con nuestro mensaje, ¿no? Yo creo que los fariseos jamás se imaginaron que Jesús iba a decir tanto de la misericordia al escucharlo a Él, ¿no? En efecto, Jesús exaltó la misericordia y minimizó lo que era el día del sábado, ¿no? Creo que también Él les dio otra perspectiva de la acusación que ellos le habían hecho a Él, que ellos se habían levantado contra los discípulos, haciéndoles ver lo que realmente ellos estaban haciendo. Es básicamente que estaban en error, ¿no? Jesús básicamente exoneró a los discípulos de cualquier culpa, declarándolos inocentes, ¿no? Y al hacer esto, pues Él se pone en otra posición. Este es lo que podemos considerar el argumento número 4 de Jesús en respuesta a la acusación de Jesús, que ellos estaban haciendo lo que no era lícito, ¿no? Entonces, ya dimos las 3 refutaciones anteriores en otros mensajes. Esta es la número 4, en el versículo número 7, donde leemos lo siguiente, ¿no? Si hubieras entendido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, dice Jesús, no condenaríais a los inocentes. Ese es el texto que estamos viendo en esta tarde. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, este es el texto que estamos tratando, ¿no? Y antes de todo, me gustaría mencionar unas 2 3 cosas acerca de tener una buena interpretación, ¿no? Bueno, en este caso tenemos lo que podemos decir claramente una mala interpretación de la palabra de Dios, de acuerdo a los fariseos. Ellos, podríamos decir, no entendían la palabra, por lo menos no completa, ¿no? Estaban interpretando la palabra de Dios de una manera equivocada porque habían olvidado parte de ella, ¿no? Y claramente hay interpretaciones correctas y también hay interpretaciones incorrectas, ¿no? Eso lo tenemos muy en claro. Pero algo que sí tenemos que también tener en claro es que no podemos darle nuestra propia interpretación personal a la Escritura. Tengo que repetir eso nuevamente, ¿no? No podemos darle
nuestra propia interpretación personal a la Escritura. Y la Biblia nos dice eso en Primera de Pedro. Si usted va ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro 1:20, leemos que Pedro nos dice, sabiendo esto primero, hermanos, que ninguna profecía de la Escritura, vea, es de interpretación personal. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, ¿no? Y decimos esto específicamente porque hoy en día hacer interpretaciones personal de la Biblia está muy en moda, ¿no? Especialmente muchos que están usando la palabra de Dios para defender su estilo de vida en cuanto a la sexualidad, ¿no? Y bueno, basta decir eso, ¿no? Pero eso es una de las áreas donde mucha gente está tomando la Biblia personalmente y diciendo esto es lo que la Biblia dice, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, y porque aquí hay un caso donde Jesús corrige a los fariseos diciéndoles si hubiese sabido qué significa esto, es decir, no lo entendían, lo olvidaron, lo excluyeron, ¿no? Entonces tenemos que decir algo acerca de cómo evitar las malas interpretaciones, ¿no? ¿Cómo podemos evitar las malas interpretaciones? Creo que una de ellas es muy práctica, ¿no? Es lo que estamos escuchando de parte del predicador, consistente con lo que se está leyendo en el texto bíblico. En otras palabras, son las palabras que el predicador nos está diciendo de acuerdo a lo que estamos leyendo en el contexto bíblico. Esa es una buena manera como evitar errores de interpretación, ¿no? Como saber que hay algo erróneo, ¿no? Equivocado. Una de las segundas cosas que podemos hacer es también hacernos la pregunta si el predicador se está autojustificando para promover su idea o su estilo de vida, etcétera, ¿no? Cuando en la Biblia dice todo lo contrario, ¿no? Esa es otra pregunta que podemos hacer. Y otra vez tengo que recalcar que decimos esto porque he escuchado y he leído y sabemos muy claro que esto está sucediendo en la actualidad cuando hay personas que están tomando el texto bíblico para defender su posición, su ideología, especialmente hoy en día en cuanto a la sexualidad, ¿no? Están tomando el texto bíblico y diciendo esto es lo que quiere decir porque esta es la manera como yo vivo, pero sabemos que eso es incorrecto y que no es buena manera de cómo interpretar la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos corrige y nos dice es esta la manera como tú debes de vivir, no viceversa, ¿no? Y cuarto, una manera que otra manera, ¿no? Cómo podemos pero evitar los errores es cuando un líder está demasiado aislado, en ocasiones el predicador está demasiado aislado, tiene pocas relaciones y poco contacto, él corre el peligro, no estoy diciendo qué es, ¿no? Pero corre el peligro de volverse en un predicador autoritario y en ocasiones hasta abusar de la fe de los creyentes, ¿no? Y me gustaría añadir otra más, ¿no? Que es los cambios, ¿no? Culturales en la sociedad, que hay veces se convierten en lo que es el establecimiento de la sociedad y influyen también en la iglesia, ¿no? De tal manera de que la iglesia adopta las costumbres de la sociedad y estas se vuelven pues una nueva manera de cómo interpretar el texto bíblico, ¿no? Y déjenme decirles que hoy en día está pasando mucho de esto, ¿no? Las influencias, movimientos culturales que están afectando a la iglesia, ¿no? Entonces, me gustaría mencionar específicamente acerca de la religiosidad, ¿no? Porque no hay duda y creo que no hay ninguna cuestión en cuanto a lo que se cree era parte del problema en el tiempo de Jesús, que había mucha religiosidad, tradición
es más, ¿no? Jesús los acusa a los fariseos de religiosidad en Marcos 7:3, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sin muchas veces no se lavan las manos, no comen. Vemos ahí la tradición, ¿no? La religiosidad era parte de las acusaciones que Jesús tenía en contra de los fariseos, y eso también lo podemos leer en Mateo 23, donde Jesús tiene una lista grande de cosas que él tiene, quejas que él tiene en contra de los fariseos, ¿no? Entonces, entonces este era el tiempo de los fariseos, ¿no? Este era el tiempo de los fariseos, y pues ellos estaban más interesados en hacer rituales, en hacer cumplir la ley, que en el culto a Dios, ¿no? En tener ese culto a Dios y en amar al prójimo. Eso era un problema, el culto a Dios, que es algo pues personal, ¿no? Y algo espiritual, se había convertido en prácticamente en solo cosas externas, ¿no? En rituales, en algo exterior principalmente. Y Jesús, esto era la acusación y lo que estaba pasando, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Así es que la parte de religiosidad, pues veamos entonces qué es lo que Jesús quiere decir y cómo Jesús responde a la acusación de los fariseos, porque ellos los acusaron de hacer lo que no es lícito. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús, ¿no? Ante todo esto que Jesús, ante todo este evento que está sucediendo aquí en este debate? Porque es un debate, ¿no? Entonces Jesús está respondiendo aquí, y en el versículo 7, pues encontramos que Jesús hace una referencia al libro de Oseas, ¿no? Al libro de Oseas, realmente lo que él dice, cuando él dice misericordia quiero y no sacrificio, realmente Jesús está citando Oseas 6:6. Así es que Oseas 6:6, pues si vamos a Oseas 6:6, si ustedes gustan ir allí conmigo, tenemos que ir a Oseas 6:6 para entender lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Qué es lo que Oseas 6:6 dice? Bueno, Oseas 6:6, el libro de Oseas Oseas vivió en el tiempo de Israel y predicó en el reino del norte, ¿no? Y básicamente su mensaje era acerca de la infidelidad del pueblo de Israel. Él está predicando acerca de la infidelidad acerca del pueblo de Israel, y esto, fíjense ustedes, era modelado por su esposa infiel, ¿no? Esto era modelado por su esposa infiel. Así es que cuando leemos Oseas 6:6, dice: ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? Bueno, o sea, porque misericordia quiero y no sacrificio, perdón, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que significa esto, no? Bueno, una de las dos, ¿cómo podemos dividir este versículo? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Una de las cosas que podemos ver aquí es que Oseas 6:6 nos está diciendo, hace una división entre diciéndonos dos cosas. Una de ellas es: el amor al prójimo es mucho más importante que los sacrificios. El amor al prójimo es mucho más importante que los sacrificios, y el conocimiento de Dios supera también los holocaustos, o sea, los mismos sacrificios que se hacían como ritual, ¿no? Esto es muy importante, porque si usted lee todo el capítulo 6, si usted se da cuenta de que Oseas 6 es una acusación en contra de estas dos cosas. Y esto nos hace recordar, si ustedes se recuerdan conmigo, que Jesús en Mateos 22, 36 al 40,
nos habla acerca de dos grandes mandamientos. ¿Y cuáles son aquellos dos grandes mandamientos? Bueno, el primero que Jesús dijo era que el primer grande mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y segundo gran mandamiento que Jesús dijo era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos decir que el problema de Oseas, en parte en el capítulo 6, era que falta de amor al prójimo y falta de amor a Dios. Por eso es que él dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Notemos que misericordia se refiere aquí al amor al prójimo, y conocimiento de Dios obviamente es una alusión al amor a Dios, ¿no? El conocimiento de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Y para demostrar esto, solo les voy a leer una de las porciones de Oseas capítulo 6, de que esto es el problema que estaba enfrentando Israel, ¿no? Por ejemplo, leemos en el versículo 4, donde dice: la piedad vuestra, estamos en el Oseas capítulo 6, es como nube de mañana. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente que es escasa, ¿no? La piedad era escasa en ese tiempo, ellos estaban poco en misericordia, en amor, podemos decir eso. En el versículo más adelante, en el 7, encontramos que ellos traspasaron el pacto allí, prevaricaron contra mí. Otra vez nos damos cuenta que hay una falta de respeto, ¿no?, ante Dios. En el 8 leemos: manchada de sangre, hay muerte, y en el 9, como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. O sea, los propios sacerdotes cometiendo actos viles, ¿no? Y esto es un grave problema, porque no hay ni amor al prójimo y tampoco hay amor a Dios. Y eso es evidente en los ejemplos que hemos leído. Había muerte, había falta de amor, había inmundicia en el 10. Entonces nos damos cuenta que el problema de Oseas 6 es que había dos cosas: falta de amor al prójimo, falta de amor a Dios. Y Miqueas lo expresa de otras maneras, ¿no?, especialmente refiriéndose a los sacrificios. Les voy a leer Miqueas 6, el capítulo 6, el versículo 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Notemos la frase allí: amar misericordia, hacer justicia, humillarte ante Dios. ¿No nos recuerda esto a lo que estamos diciendo acerca del los grandes mandamientos según Jesús? Claro que sí nos recuerda, ¿no? Entonces, cuando Jesús está citando Oseas 6, él está citando, notemos una cosa aquí, en Mateos. Si vamos a Mateos nuevamente, le vamos a hacer saber que Jesús está citando solo la primera porción de Oseas 6:6, ¿no? Porque él dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús no citó toda la porción de Oseas 6:6, solo citó la primera porción. Y esto es importante porque básicamente Jesús les está diciendo a ellos, al citar solo la primera porción, que ellos estaban fallando en el segundo gran mandamiento, ¿no? Y eso es amor al prójimo. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, eran hombres pobres, eran hombres que estaban
arrancando, porque pues no eran hombres ricos, ¿no? Entonces ellos tenían hambre. Pero bueno, habiendo dicho eso, habiendo establecido esta situación de Oseas 6:6, yo creo que hay 5 cosas que me gustaría mencionar acerca del significado de este pasaje que estamos leyendo aquí. Y notemos que esta es un argumento, ¿no? Es una refutación contra los fariseos, porque ellos lo han acusado de hacer lo que no es lícito, pero en este caso Jesús está respondiendo y el argumento es en contra de esa acusación. Así es que esta es una refutación en contra de esta acusación, ¿no? Y vemos que noto que hay 5 cosas aquí en Oseas 6:6, bueno, en este pasaje de Mateos, que tenemos que retroceder a Oseas, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que ver allí es que Jesús les está diciendo: ustedes no saben lo que Oseas 6:6 dice, ¿no? Cuando él dice esto, si hubieses sabido lo que esto significa, Jesús los está corrigiendo. Y esto es interesante porque los fariseos eran los intérpretes de la ley, ¿no? Ellos eran los intérpretes de la ley y como tal, pues se esperaba que supieran la ley, ¿no? Pero Jesús los está corrigiendo y los corrige severamente en público y sin una manera muy directa e implacable, podemos decirlo así, ¿no? Esto les ha de haber caído como un balde de agua fría a los fariseos, y por eso en parte ellos lo odiaban a él, porque él los corrigió severamente, ¿no? Y aparte en público es como una humillación en público, ¿no? Así es que ahora podemos entender el contexto y la furia que probablemente esto evocó en los fariseos por el hecho de que habían sido corregidos, ¿no? O sea, él les dijo: ustedes, si supieses qué significa, o sea, si supieses qué significa, ellos no sabían lo que esto significaba. Entonces Jesús aquí los está corrigiendo, ¿no? Ustedes no saben lo que esto significa. Segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es, Jesús les está diciendo: ustedes no tienen amor. Ahora acordémonos todo lo que hemos aprendido de Oseas, acordémonos cuál es el contexto aquí de los discípulos, hombres pobres. Entonces Jesús en esencia les está diciendo a los fariseos: ustedes no tienen amor. Ustedes no tienen amor porque se están enfocando en las reglas, se están enfocando en los rituales, en el cumplimiento de las leyes, y se están olvidando en algo que debe de ser mucho más importante, mucho más práctico y mucho más valioso, y eso es el amor. El amor de Dios, ¿no? El amor del uno para con nosotros es el segundo gran mandamiento. Y es más, la Biblia nos afirma de que Dios, en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor es primordial y debe de ser primordial en la iglesia, ¿no? Y los fariseos estaban fallando rotundamente en cuanto a esto. Y Jesús les está diciendo: ustedes no tienen amor porque se están enfocando en lo externo, y aquí estos hombres están teniendo hambre, y ustedes los están acusando, poniéndoles un pesor encima, pero a la vez no muestran amor. Y esto es sumamente importante, ¿no? Bueno, pues habiendo dicho eso también, continuemos y hablemos del siguiente punto. Y hay que decir que Jesús también les dijo a ellos, les estaba diciendo a ellos: ustedes no saben juzgar, ¿no? Ustedes no juzgan bien. ¿Por qué? Porque los habían acusado erróneamente a los discípulos, a él también, ¿no? Porque estaba con ellos, pero básicamente ellos los estaban acusando
y se habían convertido en jueces, y eso pues sí me hace recordar también de otro versículo que nos dice, Pedro nos dice, bueno, Santiago, perdón, no me acuerdo exactamente cuál, pero que la palabra de Dios nos dice que no debemos de tener cuidado de no ser muchos de nosotros maestros. ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo claro cómo los fariseos juzgan a los discípulos y los juzgan erróneamente. Y realmente veremos que ellos no solamente juzgan erróneamente, sino que se equivocan. Y Jesús vuelve a ellos y les dice, ¿sabes qué? Ustedes realmente son los hipócritas aquí, ¿no? Pero habiendo dicho todo esto, ¿qué podemos aprender acerca de esta lección, ¿no? Una de las cosas principales que podemos aprender y que tenemos que recordarnos queda muy claro aquí, ¿no? Falta de conocimiento de la palabra de Dios, produce desamor y también injusticia, ¿no? Injusticia con los más pobres en este caso, ¿no? Pero eso es claro, lo podemos ver aquí en este texto, ¿no? Falta de conocimiento correcto y adecuado, propio, sano, saludable, produce injusticia y desamor. Y eso es lo que estamos experimentando y observando en este debate con Jesús y los fariseos. Ellos habían perdido amor, estaban siendo injustos. ¿Por qué? Porque habían cometido varios errores, ¿no? El error de la religiosidad, el error de la inconsistencia, porque no estaban siendo consistentes, el error de la exclusión, porque tampoco se habían acordado de Oseas 6:6 y habían excluido esa porción. Y todos nosotros cometemos errores, ¿no? Pero ellos tenían por lo menos estas tres cosas, y entonces Jesús los acusa a ellos de ser los que están equivocados, y resultamos en esta cuestión, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer y enfatizar es que hoy en día creo que podemos ver muchas injusticias alrededor del mundo, y uno se pregunta por qué hay tantas injusticias alrededor del mundo. Y creo que no estaría en error decir y declarar que si las naciones tuvieran la palabra de Dios y tuvieran una buena interpretación de la palabra de Dios, habría menos injusticias en el mundo y habría menos desamor en el mundo. Pero el problema es de que las naciones, en el afán de seguir las modas del día, en el afán de ser de estar con la actualidad, ¿no? Y de seguir otras naciones, en el afán por estar actualizado en lo que se está creyendo y los movimientos y las olas del día, niegan la palabra de Dios para desgracia de ellas y para desgracia de nosotros también, porque pues somos afectados por lo que las naciones hacen. Pero acordémonos de esto claramente, ¿no? La falta de conocimiento de la palabra de Dios produce desamor y injusticia, ¿no? Y eso lo vemos en este pasaje. No había amor, no había justicia. Es más, había injusticia, y Jesús les dice, lo hemos leído, ¿no? No acosarías a estos inocentes, ¿no? La última cosa que me gustaría decir es que Jesús aquí en este caso, Él se convierte en juez, ¿no? Jesús exonera a los discípulos de cualquier culpa, y al hacer eso, pues obviamente los declara inocentes. Y es más, Él dice, no condenarías a estos inocentes, ¿no? Jesús juzga correctamente. No solamente eso, pero les quita el lugar de juez a los fariseos, porque eran los fariseos que habían acusado a los discípulos, pero Jesús les quita ese lugar y Él es el juez, el que juzga correctamente, ¿no?
entonces Él los declara a ellos inocentes de quebrantar la ley del sábado y exalta otra vez la misericordia, ¿no? Entonces hay que decir, si nosotros nos estamos enfocando en lo exterior, en lo que la gente viste, y hay que decir también que hay alguna importancia en eso, en todas las cosas hay importancia, pero si nos estamos enfocando en lo exterior, en la asistencia, en donde la gente se sienta, en que si anda esta ropa o no anda esta ropa, o otras cosas exteriores, y no estamos amando a nuestro prójimo, entonces creo que estamos fallando. Si no estamos amando, si no estamos evangelizando, podremos decir, estamos fallando en nuestro llamado como iglesia. Si no estamos teniendo amor, si no estamos teniendo misericordia, también estamos fallando en nuestro llamado a amar, en este mandamiento que Jesús nos está recordando. Si no estamos teniendo misericordia y amor, estamos fallando. Porque es muy fácil decir que amamos a nuestro vecino cuando nuestro vecino viste la ropa que nosotros vestimos y va a las tiendas que nosotros vamos y visita los lugares, juega fútbol y golf y todas las cosas que nosotros hacemos. Pero ¿qué tal cuando nuestro vecino no parece como nosotros? Cambian las cosas. ¿Qué tal cuando nuestro vecino es de otra raza o de otro país o es diferente? Esto me hace recordar, y me gustaría terminar con esto, de una ilustración que Shaggy the Messenger dio recientemente en una conferencia, y me pareció me gustó mucho lo que él dijo. Shaggy the Messenger, le estoy tomando esta ilustración, bueno, no esta ilustración, porque creo que él es algo factual, ¿no? Algo real. Pero Shaggy the Messenger recientemente lo escuché decir de que estuvo en El Salvador y escuchó acerca de un pandillero que confesaba que él que él odiaba a los cristianos, y la razón por que los odiaba era porque decía él, yo sé que yo necesito algo que ellos tienen, decía, pero los odio porque ninguno de ellos ha tenido los pantalones para acercarse a mí. Y esa es la razón por que él decía que los odiaba, ¿no? Porque ningún cristiano se le había acercado a él para hablarle del amor de Jesús. Y otra de las preguntas que yo también, de las cuestiones o situaciones que han estado en mi mente, es el gran número de pandilleros que existen hoy en día en el mundo. No solo en Estados Unidos, existen pandilleros en las Filipinas, existen pandilleros en Centroamérica, Honduras, El Salvador, en Sudamérica, en muchos lugares. ¿Ya? Hay muchos hombres que se han dedicado a la violencia hoy en día. Y me pregunto, ¿quién se acercará a ellos con la palabra de Dios? Es fácil amar a nuestro vecino cuando nuestro vecino se parece a nosotros. Los fariseos miraron a los discípulos, y los discípulos eran hombres pobres, hombres que no tenían nada y probablemente no se miraban bien, eran hombres bruscos, caminaban con Jesús, estaban sí contentos, pero los acusaron erróneamente. Me pregunto yo, si estamos fallando, y debemos de hacernos la pregunta si estamos fallando en este mandamiento que Jesús dio, es amar a nuestro prójimo. Porque ahora en día hace falta mucho el amor. Ahora en día hace falta mucho el amor. Veamos alrededor de nosotros. Hay muchos lugares que necesitan el amor de Dios, el amor del calor humano, que sea sincero y que seamos honestos. Este ha sido el cuarto mensaje basado en este pasaje de Mateo 12, donde Jesús refuta a los fariseos
en cuanto a la acusación que ellos levantan contra los discípulos de hacer lo que no es lícito. Y Jesús otra vez, nuevamente, los corrige severamente en público y les dice, ustedes no saben lo que hablan, básicamente, ¿no? Están en errores. Gracias por estar con nosotros. Continuaremos, hemos terminado esta serie. Creo que la otra refutación es muy práctica, es el versículo número 8. No vamos a dar otro mensaje sobre eso, pero continuaremos aquí predicando en BBG Ministries. Espero que estén continuando visitando la página. Dios los bendiga.